Por eso es que vamos a desarrollarlos. El cuello, si nosotros sacamos la piel, nos vamos a encontrar con un músculo que se llama el músculo cutáneo del cuello, ¿no? O el platisma. Sacamos ese cutáneo del cuello o platisma y vamos a encontrar los músculos de la región profunda. ¿Cómo se divide el cuello? ¿No? El cuello, la región lateral, vamos a tener dividida de la siguiente manera. Tenemos una línea imaginaria que pasa por la línea media. El borde superior de la clavícula, el borde anterior del músculo trapecio, la apófisis mastoides y el borde inferior de la mandíbula. Todo eso va a formar la cara externa o la cara lateral del cuello, una especie de cuadrilátero. Este cuadrilátero va a estar dividido en dos triángulos debido a este músculo, la presencia de este músculo. Este músculo es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo va a dividir a la región cervical en dos triángulos, un triángulo anterior y un triángulo posterior. El triángulo posterior se le llama también el triángulo supraclavicular, porque está por encima de la clavícula. ¿Qué cosa vamos a encontrar en el triángulo supraclavicular? Formado por la clavícula, el trapecio y el esternocleidomastoideo. Básicamente, músculos de la nuca. Vamos a encontrar, de repente ahí viene la importancia, los troncos o las raíces primarias del plexo braquial, ¿ok? Que es por donde se puede abordar para hacer los bloqueos que les había mencionado al inicio. ¿Qué más vamos a encontrar? Acá vamos a encontrar una serie de ganglios, ¿ok? De las cadenas ganglionares. Hay una cadena ganglionar espinal y una cadena del lomo hioideo. Pero acuérdense que hay ganglios en esta zona. Todo ganglio que se encuentre en el triángulo supraclavicular es patológico hasta que no se demuestre lo contrario. Muchas veces hay cánceres, tumores malignos que van a metastatizar y van a llegar a este nivel, ¿no? En cambio, los ganglios que están en la región anterior pueden ser en su mayor parte inflamatorios, debido a inflamaciones en la faringe, la laringe, las amígdalas, en la lengua, caries dentales, etc. Pero los ganglios del triángulo supraclavicular siempre se deben considerar patológicos y siempre se deben biopsiar. Todo ganglio que aparezca en esta zona debe ser biopsiado. Muy bien. Entonces, el triángulo supraclavicular, no se olviden, es importante porque están las raíces primarias o los troncos primarios del plexo braquial y los ganglios que en general deben considerarse patológicos si es que se llega a palpar. En el triángulo o el triángulo anterior va a estar dividido de manera arbitraria en dos triángulos, debido a la presencia de un músculo que va del omóplato, tiene un tendón intermedio y después se dirige al hioides. Se llama el músculo homohioideo. El vientre anterior del músculo homohioideo va a dividir al triángulo anterior grande en dos triángulos. El triángulo muscular se llama así, que está hacia la parte anterior, y un triángulo mayor que va a estar hacia atrás. Este triángulo va a estar subdividido en dos triángulos más pequeños por un músculo que va de la apófisis estiloides al hueso hioides, el estiloioideo, y va a dividir a este triángulo en un triángulo submental o submandibular y un triángulo carotídeo. Ok. De estos, el que tiene más complejidad es el triángulo muscular. ¿Ok? ¿Por qué se le llama triángulo muscular? Porque en la parte anterior va a estar tapizado por músculos planos que van del esternón, de la clavícula, al hueso hioides o al cartílago cricoides que está acá, ¿no? Debajo. Estos músculos son el esternoioideo, el tiroioideo, que son músculos acintados.
levantan esos músculos y van a encontrar la glándula tiroides, la laringe, el esófago, la faringe, los neumogástricos, etcétera, ¿no? Una serie de vísceras que van a darle la complejidad a esta zona. Ok, ¿qué otra cosa deben recordar? El homólogo del lado contralateral del triángulo muscular va a formar un rombo en esa zona. En ese rombo, en la parte central, vamos a encontrar una zona por donde se puede acceder a hacer las traqueostomías. Por eso también es importante reconocer. ¿Qué otra cosa, qué otro detalle anatómico tienen que saber? Para acceder a los grandes vasos o a la carótida que va o que se va a dirigir al cráneo, tienen que encontrar el borde anterior del esternocleidomastoideo y ubicar al triángulo carotidio. ¿Okay? El triángulo carotidio, no se olviden, el esternocleidomastoideo, el homoioideo acá y el estiloioideo hacia la parte anterior. Ese triángulo es el triángulo carotidio. Por ahí se accede rápidamente a la arteria carótida. El cirujano vascular, por ejemplo, que quiere intervenir esta zona para hacer cualquier procedimiento endovascular, lo ubica acá. Es la parte más accesible. Ha sido pregunta de residentado en este último examen también, ¿no? La arteria carótida en el cuello se encuentra por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo, en el triángulo carotidio. ¿Ok? Muy bien, entonces, repasando. Los triángulos del cuello van a tener el triángulo supraclavicular, donde va a estar el plexo braquial y algunos ganglios. Si crecen estos ganglios, son patológicos, deben ser biopsiados. En la parte anterior vamos a tener un triángulo que se llama el triángulo muscular, donde van a estar las vísceras, esófago, tráquea, laringe, tiroides. Hacia atrás y hacia arriba vamos a tener el triángulo submandibular, donde va a estar básicamente la glándula submaxilar, y el triángulo carotidio, donde vamos a encontrar la arteria carótida y la vena yugular más hacia atrás. ¿Ok? El pulso carotidio se palpa pues acá, ¿no? Si se puede palpar el pulso de la arteria radial, es en el canal radial. Se puede palpar la arteria femoral en el triángulo de Scarpa. Y se puede palpar el pulso carotidio en esta zona, ¿no? Por delante del esternocleidomastoideo. Muy bien, ¿no? Lo que les decía es un esquema esto de los músculos o de los triángulos del cuello, ¿no? El triángulo supraclavicular, el triángulo muscular acá, el triángulo submaxilar y el triángulo carotidio, ¿no? Hacia la parte posterior. Muy bien. La pregunta 17 dice, el llamado triángulo muscular del cuello contiene, excepto la laringe y faringe, la tráquea y la tiroides, el esófago, la paratiroides o el plexo braquial. El plexo braquial, ¿no es cierto? El plexo braquial se encuentra en el triángulo supraclavicular, ¿no es cierto? En el posterior. Muy bien. Ok. ¿Qué más vamos a conversar ahora? Vamos a hablar de lo que es el mediastino. ¿Qué cosa es el mediastino? El mediastino es una zona, es una región anatómica que se encuentra entre los dos pulmones, en la parte central, en la parte media del tórax, por eso se llama mediastino. ¿Cuáles son sus límites? El límite superior es la base del cuello, la primera vértebra cervical, la primera costilla y la horquilla esternal. El límite inferior es el músculo diafragma, ¿no? Básicamente el centro tendinoso. A los lados, los límites laterales van a ser las pleuras. Hacia adelante está el peto esternocostal y hacia atrás las vértebras dorsales. Entonces, es el espacio que está entre los dos pulmones, ¿ok? Entre ambas pleuras.
ese es el espacio mediastinal. ¿Por qué es importante el mediastino? Porque ahí va a estar ubicado el corazón, los grandes vasos, y va a servir de zona de paso de estructuras que van del cuello hacia el abdomen o del abdomen hacia el cuello. Este mediastino se va a dividir en dos partes, un mediastino superior y una parte inferior. El mediastino superior va a estar delimitado por un plano imaginario que va desde la unión de la horquilla esternal con el mango o con el cuerpo hacia la cara anterior de D4. Es un plano imaginario, no es un plano anatómico. Todo lo que está por encima es mediastino superior. Todo lo que está por debajo es mediastino inferior. Ahora, el mediastino inferior se va a dividir en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. El mediastino medio va a estar conformado por el saco pericárdico. Todo lo que está por delante del saco pericárdico va a ser mediastino anterior y todo lo que está por detrás del saco pericárdico va a ser mediastino posterior. ¿Qué deben recordar ustedes del mediastino? Además de algo de los límites, qué cosas o qué estructuras contiene, ¿no? Lo que está acá. En el mediastino superior vamos a tener el timo, los grandes vasos, vena cava, arteria aorta, nervios frénicos y vagos, el plexo nervioso cardíaco, la tráquea, el esófago, el nervio laríngeo recurrente izquierdo solamente, ojo, porque el laríngeo recurrente derecho nace en el cuello, por debajo de la subclavia. El laríngeo recurrente izquierdo nace debajo del callado de la aorta. Recuerden, el laríngeo recurrente es el nervio que va a inervar los músculos de la laringe, el que va a hacer posible que uno pueda hablar. El conducto torácico y la musculatura prevertebral, ¿no? Entonces, en el mediastino superior básicamente están los grandes vasos, ¿no?, y las vísceras que van hacia el abdomen. En el mediastino anterior no hay otra cosa que ganglios, algunos ganglios y los vestigios del timo. En el medio va a estar el pericardio, ¿no?, conteniendo al corazón, básicamente. En el posterior vamos a encontrar el esófago, el plexo esofágico, la aorta, el conducto torácico y las venas ácigos y hemiácigos. Del mediastino posterior, de repente, lo más importante son la aorta y el conducto torácico, ¿no? Del mediastino medio, obviamente, el corazón con el saco pericárdico. En el anterior no hay otra cosa que los vestigios del timo. Bien, es un esquema de lo que es el contenido del mediastino, ¿cierto? Estos son los órganos que están en el mediastino, ¿no? La tráquea, el esófago, por detrás, las venas ácigos, el callado de la arteria aorta descendente, que va a llegar hasta el abdomen, los plexos cardíacos, el laringio recurrente, que va a estar subiendo, ¿no?, entre la tráquea y el esófago, ahí se le va a encontrar, y algunos ganglios que los vamos a encontrar en la zona paratraqueal, ¿no? Paratraqueal derecho, izquierdo, intertraqueobronquiales que están acá, que son útiles cuando hay una lesión pulmonar, ¿no? Un cáncer de pulmón, por ejemplo. ¿Qué otra estructura vamos a conocer o vamos a tener en cuenta en el mediastino? Se llama el conducto torácico. Ojo, conducto torácico se llama, pero nace en el abdomen, a la altura de L2. Hay una dilatación de esta, a manera de una bolsa, ¿no?, linfática, de la cual se va a desprender un vaso linfático, que es el conducto torácico. Ojo, es el vaso más grande del organismo, es el vaso linfático más grande del organismo. Va a subir por el mediastino posterior y va a desembocar en la unión yúgulo-subclavia izquierda. Este conducto torácico va a drenar toda la linfa del organismo, con excepción del lado derecho de la cara, el cuello, el miembro superior derecho y el hemitórax derecho. El resto es drenado por el conducto torácico.
¿Ok? De ahí viene su importancia. El conducto torácico entonces es el vaso principal linfático del organismo. Nace en el abdomen y desemboca en el cuello. En el tórax está solamente de paso. ¿Ok? Bien. La pregunta 18 dice, el mediastino posterior contiene, excepto el esófago, el plexo esofágico, el corazón, la aorta descendente, el conducto torácico, las venas ácigos y hemiácigos. ¿Cuál será lo falso ahí? El corazón, pues, ¿no es cierto? El corazón está en el mediastino medio, ¿ok? El mediastino medio. Pregunta de residentado, ojo, ¿ya? Esta pregunta ha venido en un examen de residentado. Entonces, como ven, no es difícil contestarla. Más o menos solamente tienen que ubicar qué cosa es el mediastino y cómo se divide. Muy bien, la siguiente pregunta dice, de las siguientes estructuras, una no se encuentra en el mediastino superior, la tráquea y el esófago, la vena cava superior e inferior, el callado de la aorta, el timo o los nervios neumogástricos. ¿Cuál será? Podría ser, ¿no es cierto? El timo, los vestigios están en la parte, en el mediastino anterior, pero también hay vestigios en el mediastino superior. ¿Cuál creen? Los neumogástricos, sí están, ¿no es cierto? El callado de la aorta, también. La tráquea y el esófago, también. La vena cava superior, también. Pero la inferior no, pues, ¿no? La inferior no está en el tórax. La inferior está en el abdomen. Ojo, una pregunta sencilla, ¿no es cierto? Pero tienen que leerla bien. Así preguntan en el examen de residentado. Tómense su tiempo, lean bien. No son complejas las preguntas, ¿ok? Son preguntas sencillas que tienen que leerlas bien y responderlas nomás. Muy bien, la vena cava superior e inferior, no. Pues si fuera vena cava superior, solamente sí, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no sería, porque el timo sí está. El timo, sí, el timo está en ambos. ¿Por qué? Porque recuerda que el timo, en el recién nacido, se ubica casi desde detrás de la horquilla external hasta cerca de la apéndice sifoide. Es una gran glándula. Entonces, después cuando se atrofia, quedan vestigios. En el adulto quedan vestigios del timo a lo largo de todo el mediastino anterior y en el mediastino superior también. Pero solo son vestigios. Si uno entra en la disección o si entran a esa zona en el ser vivo, van a encontrar como un tejido medio amarillento, escaso. No es una glándula en sí. Pero los vestigios del timo sí están. De repente podría ser forzado, ¿no? Como glándula el timo, no, serían vestigios nada más. Por ahí. Muy bien. Ok, vamos a hablar algo de lo que es la región inguinal ahora. La región inguinal es una zona un tanto compleja, ¿no? Cuando han llevado seguramente los cursos de anatomía o de cirugía en la zona, en el capítulo de hernias, han leído esta zona. Y en realidad es una zona un tanto compleja. Lo bueno es que en los exámenes de residentado no preguntan detalles anatómicos que nos sirvan. Preguntan cosas que les van a servir en la práctica clínica o en las cirugías. En la región inguinal lo que nos va a interesar es el conducto inguinal y la arcada crural, esas dos cosas. El conducto inguinal, como tal, va a estar formado por 4 paredes y 2 orificios. Un orificio profundo, un orificio superficial y 4 paredes. La arcada crural, que está por debajo, va a estar formada o va a delimitarse por un anillo, ¿no? Y un compartimiento del psoas. Vamos a ver en un gráfico cómo se forma esto. Esto que está acá se llama la arcada crural. Está formado por el ligamento inguinal, la superficie anterior del ilíaco, ¿no? Del hueso ilíaco, la espina ilíaca anterosuperior, la escotadura superior, la espina ilíaca anteroinferior, caray,
la rama horizontal del pubis y finalmente la espina púbica. Si se fijan, esta zona nada más parece un arco, ¿no es cierto? Le faltaría su flecha acá, ¿verdad? Esta es la parte ósea, la parte dura, y esto sería la parte extensible, que es por donde se lanza el arco, ¿ok? Por eso se llama arcada crural. Esta arcada crural se va a dividir en dos partes. Hay un ligamento que va del ligamento inguinal al pecten, que es una sobreelevación de la rama horizontal del pubis, y este ligamento va a dividir a esta arcada crural en dos partes: el compartimiento del psoas hacia afuera y el anillo crural hacia adentro. Por el anillo crural van a pasar los vasos femorales, de ahí viene su importancia. Por encima de este ligamento inguinal va a estar el conducto inguinal, acá. Okay. Son zonas que están estrechamente relacionadas, ¿no? Acá tenemos un esquema que es un poco, que más o menos nos muestra un poco más detallado el asunto. Acá está la espina ilíaca antero superior, la espina del pubis, el ligamento inguinal acá en blanco. Tenemos la superficie ilíaca por detrás, la cintilla esa que les hablé, o el ligamento que divide la arcada crural en dos partes, se llama la cintilla iliopectínea. Esta cintilla va a dividir en dos partes a esta arcada: el anillo crural hacia la parte interna y el compartimiento del psoas hacia la parte externa. De estos, el más importante es el anillo crural. ¿Por qué? Porque por ahí van a pasar los vasos femorales. Y los vasos femorales van a tener en la parte interna una zona débil de este anillo, por donde van a salir las hernias crurales, ¿ok? Las hernias crurales. Bien, por encima de este ligamento inguinal vamos a tener el conducto inguinal. El conducto inguinal va a estar ocupado por el cordón espermático en el varón o por el ligamento redondo en la mujer. En este caso, acá está el cordón espermático. Ok, este cordón espermático está en lo que es el trayecto del ligamento inguinal. Como les decía, tiene dos orificios. Este es el orificio externo del conducto inguinal, formado por los pilares de este músculo, que es el oblicuo mayor. El orificio interno está acá, está formado por fascia transversalis y la arteria epigástrica, que va a estar por acá. Y va a tener las cuatro paredes, pues, ¿no? La pared inferior está formada por el ligamento inguinal, ¿no? Acá, no se ve, está por debajo del cordón espermático. La pared posterior va a estar formado en parte por el tendón conjunto y por fascia transversalis. La pared superior por el músculo oblicuo menor y la pared anterior por el oblicuo mayor. De estas cuatro paredes, la que tienen que recordar y es más importante es la pared posterior. No les van a preguntar la pared anterior, el techo, el orificio inguinal superficial. Les van a preguntar, si les preguntan algo del ligamento o del conducto inguinal, perdón, les van a preguntar la pared posterior principalmente. Les van a preguntar el anillo inguinal profundo. ¿Por qué? Porque por esas zonas van a salir las hernias, ¿ok? Por esa razón, si les preguntan algo del conducto inguinal, van a ser esas dos cosas. Entonces, tenemos al conducto inguinal, ¿ok? Esto les sirve como un resumen. Tiene paredes, cuatro paredes: la anterior, la posterior, la inferior y la superior. La anterior es la aponeurosis del oblicuo mayor, no tiene importancia clínica. La superior es el oblicuo menor y el transverso, ¿no? La inferior, el ligamento inguinal. Y la posterior, la fascia transversalis. La posterior, esta fascia transversalis, va a estar reforzada por algunos ligamentos. Y en esa posterior vamos a encontrar una zona débil de manera triangular que se llama el triángulo de Hasselbalch. ¿Okay? Acuérdense, el triángulo de Hasselbalch está en la pared posterior. Tiene dos orificios: un anillo inguinal superficial, que está dado por el oblicuo mayor, es acá, no es menor, ojo,
el oblicuo mayor, no tiene importancia clínica ni quirúrgica, y un anillo inguinal profundo, que está formado por fascia transversalis, que sí tiene importancia clínica porque por este anillo inguinal profundo van a salir o van a emerger las hernias inguinales indirectas. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes deben recordar es la pared posterior y el anillo inguinal profundo. ¿Qué otra cosa deben recordar de esta zona? Que el oblicuo menor y el transverso, cuando fusionan sus tendones, van a formar el tendón conjunto. ¿Ok? Así se llama, el tendón conjunto. ¿Y por qué es importante recordar el tendón conjunto? Porque cuando se hace la reparación de las hernias inguinales, sea con malla, sea sin malla, se usa el tendón conjunto para hacer esta reparación. Cualquiera sea la reparación que vayan a hacer, van a usar el tendón conjunto. Entonces, les van a preguntar, si les preguntan algo de esta zona, esa estructura anatómica. Muy bien. La pregunta 20 dice, la pared posterior del canal inguinal está formado por el oblicuo mayor, el recto mayor del abdomen, el ligamento inguinal, la fascia transversalis o la arteria epigástrica. ¿Cuál será? Eso, ¿no es cierto? La fascia transversalis. Y no se olviden, en esa zona, en la pared posterior, está la zona de debilidad, ¿no? El triángulo de Hasselbalch. Muy bien. La pregunta 21 dice, el tendón conjunto está formado por el músculo oblicuo menor y transverso, ¿no es cierto? ¿Por qué han preguntado esta es pregunta de residentado? ¿Por qué preguntaron? Porque sea reparaciones de hernias inguinales con tensión, o sea, usando aponeurosis, o libres de tensión, donde se usa una malla, ¿no? Siempre se usa el tendón conjunto. Ahí es donde se fija la malla o donde se hacen los puntos cuando no se usa malla, ¿no? Lo mismo da. Entonces, sí, la malla la que se usa con mayor frecuencia, casi en el 95% de las hernias, es la malla de polipropileno, ¿no? En el Perú le mal llaman la malla de Marlex, pero Marlex es una marca, ¿no? La sustancia que está hecha se llama polipropileno. Muy bien. Entonces, este es un esquema que les muestra cómo más o menos se relaciona la región inguinal con la arcada crural, ¿no? Son zonas que están muy cerca. Tenemos acá el ligamento inguinal que va de la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis, a la zona ósea del ilion, la cintilla iliopectínea que les mencioné, que va a dividir en dos compartimientos esta arcada crural, el compartimiento del psoas y el anillo crural. Por el anillo crural van a salir la arteria y la vena femoral. Y por esa zona es el espacio crural por donde pueden emerger las hernias crurales. Por encima, inmediatamente por encima del ligamento inguinal está el conducto inguinal, ¿ok? Que tiene un orificio profundo, un orificio superficial y 4 paredes. De las paredes, la pared posterior es la más importante, la que deben recordar. Y el orificio inguinal profundo, ¿ok? El orificio inguinal profundo. Esto vamos a ampliarlo cuando se vea la anatomía de las hernias, ¿no? En cirugía, pero más o menos ya tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa debemos saber? El cordón espermático. ¿Qué cosa es el cordón espermático? El cordón espermático es la estructura anatómica que está formada por vasos, por fascias, por conductos que salen del testículo o llegan a él, ¿ok? Y que se encuentran en el conducto inguinal, ¿no? Es una estructura con forma de cordón que atraviesa el conducto inguinal. En el caso del varón, obviamente. En la mujer está formada por el ligamento redondo.
¿Qué cosa contiene el cordón espermático? El conducto deferente, ¿no? El conducto deferente va a llegar o va a salir del testículo y se va a dirigir hacia la pelvis. Va a haber arterias y venas, ¿no? Va a haber la arteria del conducto deferente, la arteria testicular y las venas testiculares, que a este nivel son plexos venosos, ¿no? No son venas exactamente, sino es como un plexo venoso. Y algunos nervios, ramas genitales del génito femoral, del hilo hipogástrico o abdomino genital mayor y del hilo inguinal o abdomino genital menor. Estos tres nervios, recuérdenlos. ¿Por qué son importantes saber que estos nervios están en esta zona? Cuando reparan hernias y hacen algún punto y cogen por casualidad alguna rama de estos nervios, lo que van a producir es una meralgia o una neuralgia postquirúrgica. Es un dolor muy intenso que no va a ceder y que les va a obligar a reoperar al paciente para cortar el punto. ¿Ok? Entonces, acuérdense, la rama genital del génito femoral, del abdomino genital mayor y del abdomino genital menor. Además, que hay vasos linfáticos y esto que es el proceso vaginal, ¿no? El proceso vaginal, vamos a ampliarlo esto en cirugía, es un conducto por donde descendió el testículo del abdomen hasta el escroto. Y cuando éste permanece abierto o no se oblitera y se sella, va a predisponer a la aparición de las hernias inguinales indirectas, ¿ok? Por persistencia del conducto peritoneo vaginal, ¿no? En general lo que existe son vestigios de este. Muy bien, este cordón espermático, todas estas estructuras están forradas, están envueltas por fascias. Hay tres fascias, una fascia espermática interna, una fascia espermática externa y en el medio hay un músculo que es el músculo cremaster. La fascia espermática interna deriva de la fascia transversalis. La espermática externa deriva de la aponeurosis del oblicuo mayor y el cremaster es un músculo que va a descender por el cordón espermático y llegando a la bolsa escrotal se va a abrir a manera de abanico. ¿Ok? Incluso hay un reflejo, ¿no es cierto? El reflejo cremasteriano, que en neurología seguramente lo han llegado a ver. Entonces, el músculo cremaster lo que hace, tiene la función de contraerse y relajarse para mantener una temperatura un poco por debajo, 1 grado por debajo, dicen, de la temperatura corporal. ¿Ok? Para evitar que mueran las células productoras de espermatozoides. Bien, entonces, la pregunta 22 va en ese sentido. Dice, no es elemento del cordón espermático, ¿no? No es elemento del cordón espermático. La arteria testicular, el conducto deferente, ramas del génito crural y abdomino genital mayor, la arteria epigástrica o el plexo venoso pampiniforme. ¿Cuál no es? La arteria epigástrica, ¿no es cierto? Recuerden, la arteria epigástrica forma el anillo inguinal profundo, ¿ok? Forma el anillo inguinal profundo. Les vamos adelantando algo. La arteria epigástrica también les sirve para diferenciar una hernia inguinal directa de una indirecta. Todo lo que está por fuera de la arteria epigástrica es una hernia indirecta. Lo que está por dentro es una hernia directa. Eso en cirugía lo vamos a ver, pero para eso sirve también la arteria epigástrica. Es un elemento importante en esta zona. Muy bien, la siguiente dice, uno de los siguientes elementos no atraviesa el canal inguinal. El ligamento redondo, el conducto deferente, los vasos femorales, los vasos gonadales o el músculo cremaster. ¿Cuál será? ¿Cuál no atraviesa el canal inguinal? El ligamento redondo en la mujer, sí, ¿no es cierto? El conducto deferente en el varón también. El músculo cremaster también. Los vasos gonadales, en este caso los vasos espermáticos, ¿no es cierto? Serían los vasos espermáticos. Los vasos ováricos no, obviamente. Los vasos femorales, recuerden, están en el triángulo de Scarpa. Están por debajo, ¿no es cierto? Por debajo del ligamento inguinal, en el triángulo de Scarpa. Y los vasos femorales lo que van a atravesar es el anillo
femoral, ¿no? Entonces la C es la respuesta acá. Muy bien. Además vamos a hablar algo de lo que son los músculos del abdomen. El abdomen, a diferencia del tórax, no tiene superficies óseas, ¿no es cierto? Entonces está cerrado por músculos nada más. Existen dos tipos de músculos. Los músculos anteriores, ¿no? Que son dos, el recto anterior del abdomen, que está acá en este gráfico, y el músculo piramidal, que es un músculo chiquito, que está en la parte inferior a manera de una pirámide, que en realidad no tiene mayor función en el ser humano. El músculo recto anterior, que es este, se va a insertar en los cartílagos costales, ¿no? Quinto, sexto, séptimo cartílago costal, y de ahí se va a dirigir hacia la parte inferior al borde superior de la rama horizontal del pubis. Y va a tener tendones intermedios, ¿no? Zonas de inserción intermedias. Por eso es que, por ejemplo, las personas musculosas se les dibuja estas inserciones ahí. Ahora, este músculo recto anterior del abdomen va a estar envuelto en una especie de sobre, en una especie de estuche que le hacen los músculos que están a los lados. Los músculos que están a los lados se les va a llamar los músculos anchos del abdomen. Van a estar el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Entonces, los músculos del abdomen, recapitulando, son el recto anterior, junto con el piramidal, que es pequeñito, que está hacia la parte inferior, y los músculos anchos, que son el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. El oblicuo mayor, o oblicuo externo, es este, ¿no? Es un músculo ancho que va a insertarse en las caras externas de los arcos costales, los cartílagos costales, en la fascia iliolumbar y en la cresta ilíaca. Y de ahí se va a dirigir hacia la parte anterior. Y hay una zona donde se va a transformar de muscular a tendinoso. Esa zona se llama la zona o la línea semilunar. ¿Ok? La línea semilunar. Si sacamos este músculo, vamos a encontrar el músculo oblicuo menor, que se va a dirigir de la cresta ilíaca, del ligamento inguinal, de la fascia iliolumbar hacia los últimos cartílagos costales, y llegando a la línea semilunar se va a volver también tendinoso. Esos tendones, esas fascias o aponeurosis del oblicuo mayor, del oblicuo menor, van a llegar hasta la línea media, formando lo que se llama la línea alba, ¿no? en el abdomen. Si sacamos este oblicuo menor, lo que vamos a encontrar es el músculo transverso, que es el más profundo, que va a tener una dirección de fibras musculares en forma horizontal, va a llegar a la línea semilunar también, se va a transformar en aponeurótico y va a llegar hasta la línea media formando la línea alba. Entonces, esos tres músculos, el oblicuo mayor, el mediano y el transverso, van a envolver al músculo recto del abdomen.